Entonces, IESI 12, voy a proceder a compartir. Ay. ¿Listo? ¿En qué nos quedamos? En clase anterior, ¿se acuerdan? Hace 2 clases no hemos pasado, una por el Día de la Madre y otra por el Día del Docente Universitario. Pero me parece que la clase de mucosa labial y mejillas la dimos por avanzada, ¿verdad? ¿Alguien me puede responder? Hola, doctora. Sí, nos quedamos, faltaría No por te dar la parte de escucho, mucosa Ángel. bucal, en la primera parte, de inspección. Hola, hola, Ángel. A ver, ahora sí. Sí, doctora. ¿Alguien? ¿O al chat? ¿En qué nos quedamos? ¿Nadie? Mucosa bucal. Inspección, perfecto. Allá en inspección. Muy bien. ¿Qué se ve? Entonces, vamos a trabajar. Rotulador. A ver. Estábamos viendo las características clínicas que tienen que ver con la mucosa bucal. Ya hemos descrito cómo está organizada, cómo está clasificada, las características también de cada una de las zonas de acuerdo a las estructuras que tienen, obviamente, ¿no? En ese caso, lo que nos corresponde ahora es hablar de la semiotecnia, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que vamos a realizar conforme nuestra evaluación, evidentemente de tipo clínica? Y nos vamos al primer paso, ¿no? De la exploración que tiene que ver principalmente con la inspección. Y en ese sentido, lo que vamos a ir a observar, además de que ya hemos hablado del color, de la consistencia, de la movilidad, ¿verdad? Y por qué varía una con otra en relación a lo que es clínicamente la mucosa bucal, ¿sí? Ahora vamos a ir a buscar lesiones. Y no nos olvidemos cómo están clasificadas las lesiones. Tenemos 2 grandes grupos de lesiones, ¿verdad? Las primarias y las secundarias. Van a disculpar, estoy sin el pen, entonces no puedo dibujar bien, escribir bien. Bien. Entonces, dentro de las primarias, no se olviden, ¿no? Las sólidas, las líquidas. Dentro de las sólidas tenemos planas, ¿verdad? Y tenemos que hacer relieve. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos llama la atención en una lesión elemental primaria de tipo sólida y que son planas, ¿verdad? Son cambios de coloración, ¿sí? Y acá, como estamos viendo, ¿verdad? Aquí hay un cambio de coloración, que nos llama la atención, porque ya sabemos cómo está naturalmente estructurada la mucosa bucal. Y en este caso estamos en el albermenón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Justamente en el límite entre lo que es la mucosa como tal, aquí está la mucosa, fíjense, y aquí tengo la línea de Crane,
si ustedes se ven, ustedes se dan cuenta, tenemos la línea de Klein. Entonces aquí tenemos una lesión, una mácula. Ahora, en relación a lesiones sólidas, pigmentarias, planas, ¿verdad? Vamos a seguir clasificando, no se olviden, en lesiones planas que tienen un diámetro inferior a 1 milímetro y otras que tienen mayor a 1 milímetro. Entonces, las que son más pequeñas y cuyas dimensiones tienen que ver principalmente con un tamaño de un centímetro, ¿verdad? 1 centímetro, se las conoce como máculas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo lo que tengo es una mácula, ¿ya? Una mácula. Pero acá también tengo otra lesión un poquito más pequeña, ¿sí? Posiblemente un nevo. Ahora, ¿cómo hago la diferenciación? Primero, los nevos tienden a ser mucho más circunscritos, más pigmentados, tienen cierto tipo de cuerpo al hacer la palpación, pero en este momento estoy en inspección. Mientras que en lo que son las máculas, yo las voy a ver si hablo de lesiones pigmentarias, ¿verdad? Las voy a ver de un color parduzco, ya tengo que hacer mi diferenciación, por ejemplo, con colores mucho más negruzcos y mucho más rojizos, ¿sí? Si son negruzcos, ya no podremos pensar necesariamente en una mácula, podremos irnos al lado de las lesiones névicas, y si son rojizas, a las vasculares, ¿verdad? Pero en este caso estoy viendo una mancha difusa, plana, posteriormente evidentemente yo voy a tocar el tamaño de 1 centímetro aproximadamente, y eso me está hablando de una mácula melanótica, pigmentaria en este caso, ¿verdad? Que vendría a ser una región de hiperpigmentación, es evidente, hay una hiperpigmentación, es una lesión que no es agresiva, no es maligna, pero de alguna manera es propia de la mucosa. No todos tenemos estas lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre preguntar cuánto tiempo tiene la lesión, ¿sí? Si se ha dado cuenta que ha aumentado de tamaño, si es que molesta, ¿verdad? En relación, por ejemplo, a la evolución, ¿ya? Estas lesiones no cancerosas, o sea, no malignas, generalmente el mismo paciente ni cuenta se da de que están ahí. No se da cuenta hasta que se le no, ni idea. Sí, creo que estaba ahí, no me he dado cuenta, no sé, siempre he estado, desde que soy pequeño o pequeña, ¿no? Duele, no duele, ha crecido, generalmente no controla, ¿no? Entonces, pero clínicamente, hablando de su grado de agresividad, no son lesiones potencialmente malignas, ¿verdad? Entonces, son derivadas principalmente de melanina, por eso son pigmentarias. Lo que los nevos pues, tienen otro tipo de origen, ¿de acuerdo? Bien. Vámonos a buscar otro tipo de lesiones, las lesiones vesículo-ulcerativas, ¿ya? Ahí ya vamos a hablar de úlceras. Una úlcera, como ustedes ya conocen, es una lesión también de tipo primaria. En algunos sentidos también tienen o le dan, digamos, la posibilidad de que ésta desarrolle a una secundaria. Una úlcera primaria, en relación a dónde o en qué plano está localizada. Cuando hablo de úlceras, chicos, el término úlcera es clínico, ¿de acuerdo? Entonces, al hablar de una úlcera, yo estoy hablando de dos regiones. Una región superficial, el epitelio, ¿ya? Y una región interna, muy vascularizada, el conectivo. Entonces, ¿qué pasa con la úlcera? ¿Qué sucede con la úlcera? Si este es el epitelio, si este es mi epitelio, ¿de acuerdo? Este es mi epitelio, ¿de acuerdo? La úlcera viene a ser una lesión que lo que hace es eliminar parte del epitelio, ¿sí? Entonces, este epitelio va a sufrir pérdida superficial, dejando expuesto, ¿verdad? Dejando expuesta parte de la región conectiva, ¿de acuerdo? Las características de una úlcera, clínicamente, siempre una lesión circunscrita, con un centro más claro, relativamente blanco parduzco, se le conoce también como fondo sucio en alguna literatura, que nos denota principalmente esa tonalidad por el tipo de lesión. Es una lesión de pérdida de continuidad
de la superficie epitelial. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de pérdida de superficie epitelial, lo que tenemos principalmente es un lecho, una apertura que principalmente nos va a demostrar procesos de reparación, en este caso de cicatrización. Entonces, ese lecho abierto de tipo grisáceo no es nada más que fibrina, o sea, procesos reparativos. Lo que es importante para nosotros para que hagamos una diferenciación, ¿ya? Cuando vemos lesiones muy características en este sentido, además de ver esa lesión, ese lecho abierto de color grisáceo, nos vamos a fijar en los bordes, lo que se conoce como el halo eritematoso, rojizo. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio de reparación. Entonces, si ha habido pérdida de continuidad, que la estaríamos viendo en este gráfico, enseguida vamos a ver las imágenes clínicas, ¿dónde están? Miren, hay pérdida de la continuidad, ¿de acuerdo? Y lo que se ve es conectivo, el conectivo va a empezar a reparar y lo que hace necesariamente es empezar un proceso de cicatrización que demarca la producción de fibrina. Pero como es un proceso inflamatorio que necesariamente tiene un origen, una causa, ¿verdad? El halo que vamos a encontrar necesariamente es rojizo, es eritematoso. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio. No se olvide, la inflamación tiene como principales efectos, ¿sí? Primero, un efecto vascular, un efecto celular y un efecto reparativo. 3 momentos importantes. Entonces, si aquí ha habido un proceso de daño, estamos en un proceso inflamatorio reparativo y el halo eritematoso nos habla de aquello. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos en este caso de lesiones vesículo-ulcerativas, vamos a hablar de que existen varias de estas lesiones, orígenes en este caso, pero que determinan este tipo de lesión muy frecuente en mucosa, muy frecuente en mucosa bucal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos hablar, ¿dónde estoy? Aquí estoy, ¿ya? Un origen traumático puede ser mecánico, puede ser físico, puede ser químico. Un origen, por ejemplo, en este caso, ya no es traumático, es necesariamente inmunitario, las úlceras recurrentes, por ejemplo, los famosos EAR, estomatitis aftosa recurrente. Tenemos también úlceras inducidas, ya aquí estaríamos hablando por tratamientos citostáticos, por ejemplo, la mucositis, úlceras de etiología infecciosa, virales, bacterianas, de enfermedades inmunitarias, asociadas a enfermedades inmunitarias y ulceradas neoplásicas. Por ejemplo, los carcinomas, los linfomas, ¿de acuerdo? Pero en el caso de estas úlceras, generalmente las vamos a ver muy frecuentemente como una lesión, en este caso, muy de tipo reparativa, ¿ya? Entonces, miren, esto es lo que estamos viendo. Aquí está la úlcera, y se dan cuenta, el fondo es amarillo, amarillo pajizo, o plomizo, blanco plomo, muy diferente a lo que podríamos pensar, se trata de pus, está supurando. La materia purulenta es de color, no se olviden, es amarillo verdoso, es bastante densa, ¿ya? Entonces, un ojo inexperto, al ver esta lesión, lo que hace principalmente es pensar en que se trata de una lesión purulenta y empieza a limpiar. Lo que está produciendo es mayor daño. Y eso tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Otro dato importante, si se dan cuenta, miren acá, lo voy a marcar. Este es el halo eritematoso que les estoy mencionando. Aquí tenemos otra úlcera con el lecho abierto de tipo reparativo, fibrina, ¿ya? Y miren el halo eritematoso. Aquí tenemos otras 3, 1, 2, 3, inclusive aquí tenemos otra, y el aro reparativo eritematoso. ¿Ya? Típica imagen de lo que vendría a ser una úlcera. Ahora, depende también el tipo de úlcera, ¿verdad? Y el origen. Muchas de estas son traumáticos y son muy frecuentes en boca, entonces el paciente viene muy cerca del carrillo a nivel de las regiones comisurales, la región geniana, los carrillos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No?
Ay, me he mordido, estaba comiendo, ya, o me he cepillado muy fuerte, listo. Origen traumático, origen mecánico, ¿sí? Entonces, es que me he puesto, como una paciente vino, no sé si se acuerdan, no fue con ustedes. Vino y dijo, no, es que lo que he hecho es que me dolía el diente y he agarrado una pastilla sublingual y la he puesto en mi encía. Y una úlcera enorme, ¿no? Pero la palabra dice sublingual, ¿no? ¿En qué momento en la encía? Y se hizo una lesión química, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos la precaución de preguntar, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo de evolución? Si son espontáneas, si uno dice, no me he dado cuenta, me sale con frecuencia, por ejemplo, entonces hay que preguntarle desde cuándo. Desde que era jovencita, ¿sí? Desde que tenía 8 años o en mi adolescencia. Ha empezado cada cuánto tiempo aparecen esas lesiones. Generalmente a los 6 meses o cada 3 meses o una vez al año, tal vez cuando estoy enfermo o cuando he comido algo. Entonces ya no es un origen traumático, ni mecánico, ni físico. Ahí hay otro tipo de procesos, ¿ya? Entonces es otro tipo de úlcera que evidentemente tiene que ser distinguida. En este caso ya estamos hablando de un EAR, o sea, una estomatitis aftosa recurrente, que se da ya por procesos mediados por linfocitos. Ustedes saben que los linfocitos son células inmunocompetentes que reaccionan ante una serie de antígenos, que pueden tener una amplia gama, una muy variada naturaleza. Entonces ya no es origen traumático, se dan cuenta, ya no es químico, ya no es físico, ya no es mecánico. Ya estamos hablando de que es un origen inmunitario. Ya el paciente va a decir inclusive, yo ya sé cuándo me va a salir, porque me empieza como que a arder esa zonita, me escuece, y al día siguiente ya está la úlcera, ¿no? Entonces, ¿qué tamaño tiene la úlcera? ¿Cómo es la úlcera? ¿Cuántas de estas úlceras podemos encontrar? ¿Verdad? Y el tiempo de evolución es bien importante. Otro dato, si la úlcera es espontánea y de repente salió y no curó, ya tiene un mes, ya tiene 2 meses y sigue igual, hay que preocuparnos, ¿ya? Puede ser otro tipo de lesiones. Y ahí sí hay que pensar en una biopsia, ¿ya? En estas lesiones, generalmente no hay necesidad de exámenes complementarios. Tal vez exámenes serológicos, ¿no? Más específicos, un PCR podría ser, para pensar si es de uno u otro origen. Pero, por ejemplo, uno citológico, no, porque es un lecho abierto. Uno histopatológico, ¿para qué? Si ya sabemos de qué se trata. Además vamos a dañar más, ¿verdad? Entonces hay que ver bien. Una radiografía, una tomografía, no tiene sentido. Se supone que en 15 días va a desaparecer si son de este tamaño. Si es una úlcera grande de más de 1 centímetro, se denominan úlceras de Sutton. Úlceras de Sutton, que pueden tener un tiempo de reparación de como de un mes, pero hay que hacer observación, siempre con la premisa de que son lesiones relativamente frecuentes a nivel de boca. Otra úlcera, miren, esta es típica, lo que les decía, miren, el lecho abierto de tipo conectivo en reparación fibrinoide, por eso tiene esta coloración, ¿sí? Es blanquecina plomiza, no es amarillo verdoso, entonces no es materia purulenta. El halo eritematoso, que sabemos es de tipo inflamatorio, no es de tipo inmunitario. Entonces tengamos cuidado, ¿no? En hacer las preguntas correctas a partir de qué tipo de lesiones han aparecido. Generalmente a veces las vemos recién proyectadas en mucosa. Esta mañana me he mordido, dice el paciente, o ya en proceso de reparación prácticamente cicatrizada. Y uno ve que está reparando la mucosa y dice, aquí hay una úlcera traumática en reparación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? ¿Te has mordido? ¿Qué ha pasado aquí? Sí, me mordí. Es el bracket, trauma, ¿no? Entonces, eso tiene que reparar. Generalmente van a limpiarse o van a curarse, ¿verdad? Cuando se elimina el agente causal. Entonces, si hay un agente que causa, por ejemplo, qué sé yo, un bracket mal instalado, ¿sí? Y un hábito postural, un hábito para funcional, etcétera. Si uno mejora
esos problemas que han originado la lesión, obviamente la lesión va a reparar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver causa-efecto, principalmente. Aquí tenemos otro tipo de lesión, miren, este es muy grande, este es muy grande. Podemos pensar en una lesión de origen traumático, miren, podríamos pensar, ¿no? Una persona joven, 7 años aproximadamente, puede ser debido al cambio de dentición, puede ser, pero también este tipo de úlceras, miren el desarrollo de la úlcera. Aquí yo ya no pienso en trauma, yo aquí pienso en unear, ¿no? Y en la edad, generalmente a esta edad aparecen estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Preguntar. La persona obviamente es muy joven, posiblemente lo tenga que hacer con su tutor, con su padre, su madre responsable. ¿De acuerdo? Y tengo que preguntar bastante de aquello. Se produjo por mordeduras, puede ser por iatrogenia, ¿verdad? Un tratamiento odontológico mal evaluado, mal realizado, puede ser también por aparatología ortodóntica, ¿ya? Que se ve muy frecuentemente, pero obviamente no a esta edad, también hay que asociar aquello. Y traumas o facticias, ¿no? Que son resultados evidentemente de lesiones. Entonces es importante que nosotros veamos aquello. En la mucositis, las lesiones ulcerativas son grandes. Vamos a hacer una comparación. Miren esta mucosa bucal, es naturalmente sana, naturalmente sana. La coloración, estoy viendo la línea alba, muy posiblemente, miren, aquí está el conducto externo, parte de la línea alba, la coloración rojiza intensa, la movilidad es mantenida, sostenida en cuanto a la movilidad, ¿de acuerdo? Entonces es una mucosa sana, pero yo comparo con esta que está aquí. Entonces veo úlceras extensas, que abarcan desde la región del bermellón, miren la comisura, la región retrocomisural, la región de la mucosa yugal, la región retromolar. Miren esa mucosa, está sumamente delgada. Entonces ahí también tengo que saber antecedentes, ¿de acuerdo? Uno de los antecedentes para encontrar este tipo de lesiones, ¿sí? Y además me tengo que fijar si la encía también está, por ejemplo, lesionada, aparentemente sí, miren acá, hay lesiones, tengo que fijarme en paladar, la mucosa del labio, o sea, esta mucosa está terriblemente ulcerada, ¿ya? Entonces, los antecedentes médicos, sistémicos, oncológicos me van a decir qué es lo que está pasando. Esto es una mucositis inducida por tratamientos citostáticos. Puede ser por radioterapia, quimioterapia. ¿Ya? Esto es frecuente en la quimioterapia, yo lo he visto, lo sé. ¿No? En la radioterapia, dependiendo la zona, porque a veces en muchas situaciones la radioterapia es localizada y generalmente tiende a cambiar el color de la mucosa. Entonces yo puedo darme cuenta sin necesidad a veces de preguntar a la primera. Obviamente eso tiene que estar en mi historia y ya debería haber preguntado antes de inspeccionar inclusive. Entonces es importante que nosotros hagamos este tipo de valoraciones. Aquí tenemos otro tipo de úlceras muy, muy extensas. Fíjense ustedes, ¿dónde está mi punterito? Ya, aquí están las lesiones, los lechos con pérdida de sustancia, el cambio de coloración. Aquí está la membrana, es una membrana sumamente externa. Miren la encía, miren esos lechos vasculares abiertos, expuestos, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos que hacer es principalmente, podríamos utilizar, por ejemplo, una gasita y tratar de desprender, ¿verdad? Y si se desprende, evidentemente, con ese tipo de lesiones estamos hablando ya de procesos inmunitarios que se conocen donde están el puntero, siempre lo pierdo, como el pénfigo, por ejemplo, o el pemfigoides. ¿Listo? Entonces, son enfermedades inmunitarias, ¿sí? Y evidentemente tienen un proceso muy particular. Estas lesiones son muy obvias como para que no las detectemos, ¿sí? Solamente al mirarlas y al ver todo el resto de la mucosa, el mismo paciente nos va a decir que tiene problemas
de mucho sangrado, se le desprende la mucosa, se le desprende. Le va a decir, la pielcita, el pellejito se me sale, ¿no? Entonces estamos frente a lesiones muy extensas, ulcerativas, ¿de acuerdo? Y de causa inmunitaria. Aquí estamos viendo otras, miren, típicas. Lamentablemente no soy en mi computadora, no tengo lupa, porque podríamos haber visto con la lupita, pero no tengo la lupa. Bueno, si se dan cuenta, miren, la típica úlcera, aquí tengo otra, son pequeñas, no son muchas, ¿sí? Y las preguntas de rigor, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Ya? Y el EAR que les mencionaba, y es muy frecuente en la clínica, muy frecuente. Ulceraciones no infecciosas de la mucosa, que son muy frecuentes, como les decía, y hay diferentes tipos. Como les mencionaba también, tiene que ver con la actividad de los linfocitos T. Acá tenemos las úlceras de Sutton, más de 1 centímetro, muy dolorosas. El paciente no puede comer, el paciente no puede asearse, ¿sí? No puede descansar tranquilamente porque son sumamente dolorosas, por lo menos los 3 a 4 días iniciales. Y peor si son úlceras de Sutton. Como les decía, estas úlceras de Sutton tienen la característica de tener más, ¿no? un diámetro de más de 1 centímetro. ¿De acuerdo? Y lo puede producir cualquier tipo de antígeno. ¿Verdad? ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Alérgenos, por ejemplo, ¿no? Puede ser canela, chocolate, frutas, hortalizas, nueces, la mostaza, muy frecuente, ¿ya? También pueden ser alérgicos, por ejemplo, a cierto tipo de materiales que se emplea para tratamientos especiales, por ejemplo, ortodoncia, ¿sí? El látex, ¿sí? El guante del odontólogo toca la boca del paciente, ¡bum!, brota, puede ser, ¿sí? También puede ser a partir del cepillado dental, principalmente por el uso de cierto tipo de pastas dentales que tienen este tipo de sustancia, el lauryl sulfato de sodio, que generalmente se utiliza como elemento para saborizar las pastas. Creo que ahora hasta se han eliminado, pero en algunas que son relativamente más simples, ya no son tan sofisticadas como las que ahora se manejan, todavía se mantienen. Yo lo estaba viendo recientemente. Ya, entonces puede haber ese tipo de reacción. En realidad es una reacción inmunitaria, ¿ya? El estrés, ¿listo? La ansiedad, factores hormonales asociados al ciclo menstrual, a la producción de progesterona. Muchas de estas lesiones se inician, ¿sí? Principalmente en la adolescencia, en la pubertad prácticamente, ¿no? Cuando hay este tipo de cambios hormonales que desencadenan, y muchas veces cuando se presentan mayores problemas en estas situaciones, exacerbaciones eh, de los ciclos, ¿no? Por una u otra causa, es que van a aparecer. Aquí tenemos úlceras menores, ¿sí? Pequeñas. Aquí está. Aquí tenemos úlceras pequeñas, bien dispuestas, relativamente dispersas, ¿de acuerdo? Miren esta úlcera. Les digo, tarda hasta 1 mes en cicatrizar, son extensas, dolorosísimas y dejan cicatriz, mientras que estas no, son pequeñitas. Y la mucosa bucal es tan noble, es tan finita, que en 8, 14 días ya no hay nada, ya no queda, ¿no? Eso es lo natural, es lo normal. Aunque sea una úlcera de origen traumático, de origen infeccioso, inmunitario, etcétera, reparan en ese lapso de tiempo, ¿no? Entre unos 8 a 14 días, ¿ya? Pero estas no, estas pueden tardar tranquilamente hasta 30 días. Y como estas son tan pequeñitas, no dejan resquicio, no dejan cicatriz. No, a veces ni siquiera nos acordamos que están ahí, ¿sí? Mientras que estas sí dejan cicatrices, y son cicatrices muy feas. Ahora, tenemos otras que generalmente están asociadas
a la mucosa labial, al paladar, a la punta de la lengua, que se denominan las úlceras de tipo herpetiforme. ¿Por qué herpetiforme? Porque simulan un herpes labial, ¿no? Pero el herpes labial obviamente tiene otro tipo de origen, ya es de origen infeccioso asociado a virus, ¿no? Y mientras que el EAR, por ejemplo, no, es de tipo inmunitario, o sea, hay algo que va a producir la exacerbación del mismo. Ahí tenemos esa úlcera de Soto. Y hace poco, creo que en el anterior rote o en el rote 1, vimos un caso de estos. Muy bien, en la mucosa labial, ¿sí? En la exploración determinamos el color, ¿verdad? Determinamos el aspecto, ¿dónde está mi cursor? Ay, este está mejor, este se ve mejor. El aspecto, la movilidad, ¿de acuerdo? Y siempre hay que observar textura, la humedad, granulaciones, remilios, bridas, los surcos, las glándulas salivales accesorias. ¿Cómo vamos a hacer nuestra exploración? Vamos a evertir. Lo primero que hacemos es evertir. ¿Qué significa? Como que extender hacia afuera, ¿verdad? Tanto lo que es el labio superior, no tengo ni colores, a ver, veamos aquí. Color, aquí. Así está mejor, así sí se nota. Listo, aquí tenemos la mucosa labial y hemos dicho color, movilidad, las estructuras, accesorias, glándulas accesorias. Tenemos que fijarnos en la vascularización, tenemos que ver la movilidad, tenemos que ver la implantación del frenillo, tenemos que fijarnos en varios aspectos en relación a esa mucosa, ¿ya? Para saber si hay o no hay alteración. Lo propio a nivel de la mucosa labial inferior. Si ustedes se dan cuenta, inclusive después ya con la palpación lo vamos a hacer al examinar, por ejemplo, las estructuras relacionadas con lo que es nuestras glándulas salivales accesorias en el labio inferior son muy fáciles de detectar, ¿no? Simplemente con la palpación. Mientras que en el labio superior tienden a ser un poquito más dispersas, son mucho más pequeñas. Se las detecta, pero no con tanta facilidad como lo hacemos en el labio inferior. En la palpación, ¿sí? La palpación bidigital, con el pulgar, índice y medio, también lo podemos hacer. Y vamos, en este caso, observando lo que acabo de mencionar, buscando bridas, cicatrices, si existen nodulaciones, ¿ya? Generalmente las glándulas salivales sí parecen pequeños nódulos, pequeños como granulitos, ¿no? En el interior, pero sabemos que son glándulas salivales y nos vamos a fijar también en la superficie de esa mucosa para detectar sus conductillos, que son muy finitos. En la palpación vamos a ir a buscar el borde libre, la semimucosa, y la palpación bidigital, pulgar e índice, para poder hacer el recorrido además de toda la región, buscando, como les decía, algún tipo de lesión, que obviamente a lo mejor en la inspección no lo hemos visto, pero en la palpación podemos sentir. Vámonos a hablar ahora de la mucosa geniana. Mucosa geniana. Algunas consideraciones para que podamos tomar en cuenta. La mucosa geniana, estamos hablando de las mejillas, el carrillo, ¿de acuerdo? Por fuera, lo que tenemos es la piel. Tenemos la piel. Con las características que ya conocemos. Tenemos folículos pilosos, o sea, el pelito, ¿verdad? El vellito, ¿verdad? La piel de la cara, de las mejillas, es piel delgada. Entonces, con esas consideraciones también veremos que está llena de glándulas, ¿sí? Glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Entonces, esas son mis consideraciones a nivel de la porción externa. En la porción del esqueleto de la mucosa como tal, de la región geniana, lo que tengo es músculo. Entonces, acá tengo músculo.
que evidentemente le da la cualidad a esta región de ser ampliamente movilizada. Podemos soplar, podemos bostezar, podemos inflar o succionar los cachetes, ¿verdad? O sea, es una zona altamente móvil. Y la musculatura le da la firmeza, la movilidad voluntaria y además asociada principalmente con elementos colágenos y elásticos, que le dan una característica muy particular a la mucosa geniana. Tiene esa característica de moverse con mucha facilidad y rítmicamente a la masticación para evitar problemas de la propia masticación en la mucosa, o sea, lesionar la mucosa cuando masticamos, ¿no? Entonces, eso está dado por el músculo y también por la parte colágena o fibroconectiva, ¿verdad?, de nuestra mucosa. Otro dato interesante, aquí está, la famosa bola adiposa de Bichat, ¿no? Estaba viendo, ahora que tenemos un poquito de tiempo, estaba viendo en el internet cómo se ha puesto tan de moda a partir de los 20 años eliminar esta bola adiposa de las mejillas, ¿no? Con la finalidad de hacer que evidentemente haya el realce de pómulos, marcado de los ángulos mandibulares, pero que con el tiempo, a partir de los 30, 40 años, esta bola adiposa de Bichat tiene la función principalmente de mantener la estabilidad y el acomodo de todos los elementos que le circundan. Por ejemplo, la musculatura, la región conectiva vascular, nerviosa. Si se elimina tempranamente esta bola adiposa, el detalle más interesante es de que con el tiempo y a partir sobre todo de efectos que se conocen como principalmente asociados a, a, la, a la gravedad, se tiende a perder el sostén que facilita la bola adiposa, por eso está ahí, al resto de los tejidos, ¿no? Entonces, a partir de los 30, una persona que se ha hecho sacar a los 20, digamos, la bola adiposa, va a parecer de 60, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tipo de maniobras. Y uno diría, es que me hace ver gordita. Y no. Evidentemente, si aumentamos de peso, también aumenta la cantidad de grasita en esa región y al revés, ¿sí? Pero no hay que subestimar el hecho de que existe cada una de las estructuras que encontramos en estas regiones tiene su razón de ser, ¿no? No es solamente porque de repente o por causales externos, internos, no sé, por acomodo, están ahí. No es así, sino que tienen la funcionalidad. Entonces, otro dato interesante a este nivel es la bola adiposa de Bichat y también glándulas salivales. Tenemos muchas glándulas salivales en esta región. El dato más interesante, si existe submucosa, es que no existe a este nivel, no vamos a encontrar hueso. Por lo tanto, es una zona muy vascularizada y por ende la coloración de esa región va a ser rojiza, ¿no? Igualmente que a nivel de la mucosa labial, la mucosa geniana, la mucosa yugal, ¿verdad? Es rojiza y de amplia movilidad. Y por último, la mucosa como tal, al interior, confrontando las caras libres de nuestros dientes, de las arcadas superiores e inferiores, tenemos la mucosa geniana como tal. La mucosa geniana como tal. Con un epitelio no queratinizado. Y dale con la histología con la doctora Lavadense. Es tan interesante esto que cuando en el anterior rote tuvimos la necesidad de hacer un raspado, ¿verdad? Para poder hacer identificación de hifas para una candidiasis. Hicimos una diferenciación bien interesante a nivel de lo que es el dorso de la lengua, para poder entender cuál es el comportamiento, por ejemplo, de una candidiasis. Y cómo tendría el comportamiento a nivel de una mucosa no queratinizada. ¿Qué es lo que tendría que encontrar? Si voy a hacer este tipo de exámenes, por ejemplo, para corroborar diagnósticos, tengo que saber a lo que me estoy metiendo. Tengo que saber qué voy a encontrar ahí. Y evidentemente, si voy a encontrar gran cantidad de células queratínicas en mucosa geniana, yo ya tendría que preocuparme. Pero para eso tengo que saber qué tipo de epitelio encuentro ahí. Entonces es muy importante. Fíjense en esta imagen. Voy a poner el
Rojito. Ya, miren acá, voy a marcar de rojito. Esta es la mucosa geniana. ¿Sí? El epitelio. Aquí estoy viendo lámina propia, conectivo, vascularizado, ¿verdad? Y todo esto es mi submucosa. ¿Dónde encuentro glándulas salivales? Aquí están. Miren los conductos excretores, mis glándulitas salivales, ¿verdad? Aquí tengo el músculo, ¿verdad? Y nuestra bola adiposa de Bichat. Es lo que naturalmente voy a ir a encontrar ahí. Muy bien. Si esto es lo que yo voy a encontrar, voy a cambiar esto. A ver, voy con el bolígrafo, también voy a tener más suerte. Listo. Ya. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi inspección? ¿Cómo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es separar, ¿verdad? Los espacios, para lo cual le voy a pedir al paciente que evidentemente abra la cavidad bucal, abra la boca y exponga la mucosa como tal. Nosotros podemos extender también a partir del manejo, ya sea de los espejos bucales o también lo podemos hacer a partir de lo que son los palitos sacalenguas, ¿no? Bajalenguas. Entonces, ¿qué voy a ir a ver? Igualmente tengo que ir a ver color. Ay Dios, qué difícil es escribir. Color. Tengo que ir a ver aspecto. Aspecto, tengo que ir a ver movilidad. Tengo que ir a ver movilidad. ¿De acuerdo? Y tengo que ir a ver estructuras. Estructuras. Y ahí tengo que ir a buscar lesiones. Lesiones. Perdón, no puedo con el cursor. Bien, entonces, en cuanto al color, ¿qué color lo voy a encontrar a este nivel? Voy a encontrar un color rojizo. ¿Por qué? Porque tengo dos capas conectivas muy vascularizadas. Y además tengo un músculo que además tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿De acuerdo? Entonces, el color. Si veo el color y el color se mantiene, ¿qué es lo que voy a decir? Normo coloreado. El aspecto es liso, no tiene que tener arrugas, no tiene que tener pliegues, no tiene que tener elevaciones, bridas, nodulaciones, no debe, tiene que ser un aspecto liso, ¿de acuerdo? La movilidad la voy a obtener ni siquiera tocando, ¿de acuerdo? Cuando yo empiezo a hablar con el paciente y el paciente gesticula, el paciente abre cierra la boca al hablar, ¿tá? Entonces, estoy viendo que es una mucosa móvil. Entonces, la movilidad mantenida, ¿de acuerdo? Las estructuras que voy a ir a buscar aquí. Las glándulas salivales, que son muy finitas aquí, evidentemente las puedo sentir. Otro dato importante, la línea alba, acá está la línea alba. Otro dato, fíjense aquí, miren lo que estoy encontrando aquí, conducto de esteno, que ya previamente he debido hacer mi examen de glándulas salivales, pero presionando ligeramente va a salir gotitas de saliva. Nos habla de la permeabilidad del conducto y la visibilidad de nuestras líneas alba. Tengo que confrontarlas. Acá tengo una, aquí tengo otra. ¿No? Están haciendo no sé qué en la facultad. Ya. Entonces, estoy viendo las estructuras, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir al hablar de estructuras? Conservadas, ¿verdad? Están conservadas. Ahora, lesiones, todas las que podemos encontrar, lesiones primarias, secundarias, pigmentarias, nodulares, vegetaciones, puedo encontrar también cicatrices, ¿verdad? Entonces, tengo que ir a ver todo lo que me significa ese amplio espectro de lesiones. Y es a lo que tengo que ir a buscar, ¿verdad? También puedo ver de manera indirecta a la mucosa yugal. Generalmente el acceso es más fácil en la región retrocomisural, o sea, en esta primera región, en la región retrocomisural. En la región retromolar, generalmente es donde puedo utilizar visión indirecta, ¿ya? Para poder llegar o accesar hasta las regiones más posteriores.
El dato interesante de la región retromolar superior y la relación con el conducto de Stenón es la presencia, por ejemplo, de placa de cálculo dentario a nivel de primeros y segundos molares, por la referencia de la confrontación de la vecindad que tiene el conducto de Stenón con estas piezas, y donde hay mayor secreción, hay mayor producción o probabilidad de producción de cálculo dentario. Entonces, es un dato también que tengo que ir a buscar, asociando a lo que posteriormente va a ser, obviamente, mi evaluación odontológica. Entonces, aquí estoy viendo vista indirecta, apoyándome con el espejo bucal, y la vista directa, que dijimos es más fácil verla, principalmente en la zona retrocomisural. La técnica bidigital, bimanual, ¿sí? Revertiendo el carrillo, lo podemos hacer con el dedo índice y pulgar de ambas manos. Aquí está el conducto de Stenón, como les dije, a partir del segundo molar, ¿sí? Superior. Aquí tenemos el primer molar, aquí estaría el segundo molar. ¿Y qué dijimos que tenemos que ir a buscar acá? Cálculo dentario, ¿ya? Placa bacteriana, que se acumula bastante, al igual que en la región inferior, lingual inferior, ¿de acuerdo? Que es la explicación del acúmulo de placa de cálculo dentario en esa región, es justamente la desembocadura de conductos excretores de glándulas mayores. La línea alba, fíjense, también se denomina la línea bucalis o de oclusión, aquí muy marcada, aquí ya está festoneada, lo cual nos habla de una mordedura relativamente amplia, a lo mejor traumática, y esto nos indica que hay lo que se conoce también aquí como una improntas, ¿no? Por la transferencia como una especie de molde de la actividad masticatoria, de la oclusiva, sobre la mucosa bucal. ¿Cómo vamos a ver a la línea alba? La vamos a ver blanquecina, hiperqueratinizada, ¿no? Entonces aquí hay una hiperqueratinización, pero que no se considera como una lesión. Podemos encontrar que a estos niveles esa línea alba o la relación de oclusión frente a lo que es la mucosa bucal puede demarcarse de manera mucho más notoria, ¿no? Improntas, improntas a nivel de la mucosa bucal, improntas dentarias, que se da por traumas, por facticias, mucosa mordisqueada, también se le denomina. Es un cuadro clínico crónico, porque esto no se hace de un día para el otro. Puede ser uni o bilateral, eso hay que ver. Puede tener además erosiones, fisuras, úlceras y placas blanquecinas faceladas, como las estamos viendo aquí, elevadas y queratinizadas. Aquí tenemos otra lesión asociada a mordedura, que puede estar en proceso de cicatrización, aparentemente, porque estamos viendo unas tonalidades blanco plumizas, medio amarillentas, no son completamente blanquecinas ni son amarillo verdosas, ¿verdad? Entonces nos habla aquí de una úlcera extensa, pero con procesos cicatrizales, ¿verdad? Con procesos reparativos. Pueden ser hábitos parafuncionales, por ejemplo, el estrés, o por trastornos psicóticos, ¿sí? Evidentemente el tratamiento siempre, la suspensión del hábito, una vez que se consigue encontrar la causa, consulta psicológica si es que hubiera algún tipo de problema un poco más grave, y nosotros no, pero seguramente se le va a recetar ansiolíticos. Miren aquí, la improntas es increíble como está en esta imagen, hasta se puede ver, ¿no?, la cara de los molares, los surcos vestibulares de los molares, los oclusales, ¿no? Y esta zona, que la voy a marcar más blanquita, que obviamente está más queratinizada. Entonces es una lesión por fricción, es una placa blanca, no desprende. Cuando nosotros utilizamos o vemos una de estas lesiones, podemos pensar,
en que sí, evidentemente es una lesión queratóxica, puede ser una lesión asociada a cándida, ¿verdad? O puede ser una lesión potencialmente maligna. ¿Cómo hacemos la primera discriminación? Con una gasita. Agarramos la gasita, ¿verdad? Y empezamos a limpiar. Si desprende, dependiendo cómo desprenda, puede ser una candidiasis. Si directamente se desprende como una página de libro, se levanta la mucosa, ahí ya podemos pensar en otro tipo de lesiones, ¿verdad? Podemos pensar, qué sé yo, en un pénfido. Y si no desprende, puede ser tranquilamente una lesión como esta, queratóxica, o puede ser también una potencialmente maligna. Hay que hacer la diferenciación. Muchas veces, si sospecho de una lesión potencialmente maligna, por ejemplo, una leucoplasia, ¿verdad? Yo tendría que pensar en hacer una biopsia. Y para eso necesito, obviamente, hacer mi interconsulta, ¿verdad? La interconsulta nos va a dar como resultado posiblemente la recomendación de una biopsia y posteriormente la evaluación a partir de un criterio histopatológico. Entonces aquí tenemos otras lesiones más blanquecinas, como las estamos viendo. Igual, miren, la queratosis friccional es muy común. Es muy común. Miren ese cambio de coloración. Aquí ya no estamos viendo una mucosa naturalmente roja, rojiza. Estamos viendo una mucosa pálida, pero no por un proceso tal vez de deficiencia de eritrocitos, ¿verdad? Una anemia. No, ya es un trauma. Nos vamos a quedar aquí, son las 3. Nos vamos a quedar aquí. ¿Existen preguntas? No existen preguntas. No, doctora. El día miércoles nuevamente estaremos de retorno. Son 27 personas. Por favor, no se retiren. Voy a sacar una foto. Es que no estoy en mí. Eso, manden corazoncitos.